Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? Ahora sí prendamos aquí, que esto no sea tan oscuro. Quiero darles la bienvenida a todos los que se acercan a este lugar, tal vez por primera vez o hace días no nos acompañaban. Bienvenidos al Redil. Esperamos que este sea un lugar donde usted sienta acogida, sienta la presencia y el amor de Dios manifestado a través de todos los que hacemos parte de la iglesia de Cristo. El Señor nos convoca cada semana y nos pide: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ahí en esa reunión hay un mover especial de Dios. ¿Y para qué nos reunimos? Para amarnos, para confesar nuestras culpas, para motivarnos, para orar unos por otros, aconsejarnos y, si es necesario, exhortarnos. Recuerde que exhortarnos no es regañarnos. La palabra exhortación suena como a regaño. La exhortación es motivarnos, animarnos. ¿Por qué? Porque aquí nos reunimos todos, pero no sabemos cómo viene cada uno, con una lucha interna, con una necesidad, una preocupación. Y lo que anhelamos es que tal vez hoy no se vaya usted con todas las respuestas, con sus problemas resueltos, pero sí con la esperanza de que Dios está ahí para usted, ahí a la distancia de una oración. Necesitamos orar. Son tiempos fuertes y necesitamos caer de rodillas delante de Dios para renovar las fuerzas. Hay muchos que piensan que uno renueva fuerzas yéndose de paseo. Puede que sí, pero no hay mejor forma de renovar nuestro ser interior que de rodillas delante de Dios, gimiendo, implorando: Señor, te necesito. Quiero volver a repetir lo que mencioné al principio. Estamos en un tiempo, 40 días sumergidos en la palabra de Dios. No hemos enviado devocionales que usted lea. Queremos que usted mismo se meta con Dios en su lugar secreto y lea la palabra, y a través de esas preguntas que hemos enviado, usted en la primera semana debió haber entendido un poco por qué es tan importante la Biblia para los cristianos. Porque en la segunda semana veíamos cómo se revela Dios en la Biblia. Y esta próxima semana usted va a recibir un devocional con unos textos bíblicos de cómo debo estudiar la Biblia. Esperamos que en esos 40 días de sumergirnos con la palabra de Dios sea un tiempo que nos conecte con lo que va a ser la vigilia el miércoles santo o de Semana Santa, que queremos hacer una vigilia donde todos estos 40 días tengan no esa culminación, porque nunca tendremos momentos en nuestra vida donde digamos: esto fue todo lo que Dios tenía para mí. No, hay más. Nos estamos sumergiendo, pero siempre habrá algo cada vez más y más profundo de cómo escudriñar, cómo conocer la palabra de Dios. Bueno, vamos al mensaje de hoy. Le pido que abra el libro de los Hechos. Hace una semana les había comentado que el libro de los Hechos ha sido un puente entre los evangelios y las cartas de los diferentes apóstoles que escribieron. Si no tuviéramos ese libro, nos perderíamos de la exaltación de Cristo. ¿Cómo fue que Cristo ascendió a los cielos y comisionó a sus discípulos para una gran tarea?
esa humillación que se narra en los evangelios, que es la muerte de Cristo, en el libro de los Hechos habla de la exaltación, de la resurrección y cómo Él vuelve al Padre siendo colocado como juez. Él está a la diestra de Dios, a la espera de regresar. Eso muchos no lo saben. Cristo vino como cordero inmolado, vino para sufrir, vino para salvar, pero vendrá como juez a juzgar a vivos y muertos. Y eso es lo que nos ha correspondido a nosotros en esta etapa de la historia, esperar el regreso de nuestro Señor y Salvador. No sé si usted sabe que los 4 evangelios convergen en ese primer capítulo de Hechos. Es decir, el libro de Mateo concluye o cierra con la resurrección. El libro de Marcos concluye con, a ver que por aquí lo tenía, con la ascensión. El evangelio de Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo y Juan cierra, el evangelio de Juan cierra con la promesa de que Cristo vendrá por segunda vez. Y eso en el primer capítulo lo menciona Lucas, que es el escritor. Recuerde que decíamos que él escribió 2 volúmenes. Uno es el evangelio de Lucas y el otro es el libro de los Hechos. Si usted lee la introducción, siempre se referirá al excelentísimo Teófilo. Parece ser una persona que lo apoyó económicamente para que él indagara, investigara y escribiera estos 2 tomos y se los entregara para que su fe, que seguramente Teófilo ya había escuchado la palabra de Dios a través de otras personas, fortaleciera su fe. Y no solo la de Teófilo, sino la nuestra hoy. Si usted lee el libro de los Hechos, hay cosas sorprendentes y maravillosas allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había prometido derramar de su Espíritu sobre su pueblo y eso es lo que está aconteciendo en el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el texto del 1 al 13. No vamos a abarcar todo el capítulo. Usted hoy, si tiene esa costumbre de dedicar el resto del domingo para leer y profundizar más en lo que se enseña en la iglesia, puede terminar de leer ese capítulo en su casa, pero por el momento vamos a leer del 1 al 12. Recuerden que los judíos tenían celebraciones que Dios les había pedido hacer, pero eso era una sombra. El cumplimiento perfecto de todas esas festividades se cumplían o se realizaban en Cristo, y lo vamos a ver en esta enseñanza. ¿Está ahí? El texto está en Nueva Versión Internacional, la misma versión que voy a leer. Si usted trajo otra versión, por favor, siga la lectura ahí en su Biblia. Si necesita Biblia, allí hay. Por favor, no se quede sin leer la Biblia o la palabra de Dios usted mismo. Dice el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué era Pentecostés? Una fiesta judía. Se celebraba 50 días después de ¿qué? De las primicias. Había otra fiesta que se llamaba las primicias y este Pentecostés se celebraba 50 días después de esas primicias. Estaban todos juntos en el mismo lugar. Recuerde que Jesucristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén. La semana anterior enseñaba que Jesucristo resucitó y se apareció a los discípulos durante 40 días. Y ascendió a los cielos y les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo que el Padre enviará y recibirán poder. Y esto sucedió seguramente unos 10 días después de que Jesucristo ascendió. Entonces aquí está pasando algo precioso. Dice: de repente, allí donde estaban todos reunidos, no tal vez viendo un partido de fútbol, no tal vez viendo un reinado, no, estaban orando, entregados al estudio
de las Escrituras y dice que de un momento a otro, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga. Recuerden, no fue un viento, fue un ruido como de una violenta ráfaga. Ahora nos vamos a dar cuenta que esto no lo sintieron solo ellos ahí. Esto se debió haber sentido en todo Jerusalén. Y dice también que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Verso 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. No eran de fuego, eran como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, de los que estaban aquí reunidos. Y mire lo que sucedió cuando se escuchó ese estruendo, se manifestaron lenguas como de fuego, dice el verso 4, todos los que estaban ahí, todos fueron ¿qué? Yo pregunto, ¿estos creyentes no tenían el Espíritu Santo? Los discípulos que salieron a predicar, que echaban fuera demonios, que sanaban enfermos, ¿no tenían el Espíritu Santo? ¿Qué significa esto de que fueron todos llenos del Espíritu Santo? Jesús había dicho que iban a recibir poder, que iban a ser investidos ¿para qué? Para ser testigos. Iban a recibir una capacidad de hablar del Dios como no lo habían hecho antes. Si usted lee en su casa, del 14 en adelante se va a dar cuenta de algo que no había sucedido hasta ese momento, ni siquiera con el Señor Jesucristo. Y no quiero decir que el ministerio de Jesucristo no fue grande, sino que Jesucristo reunió muchas multitudes en su ministerio, pero al final la gente se había alejado. Y viene bajo el poder del Espíritu Santo Pedro y predica a esta multitud y 3,000 se añaden a la iglesia. Y la iglesia sigue creciendo de una manera exponencial solo por el poder del Espíritu Santo en estas vidas. Entonces dice que comenzaron a hablar en diferentes ¿qué? En diferentes lenguas. Eso en el griego es lenguaje e idioma. Y ahora vamos a ver si es así. ¿Y cómo? ¿Cada quien hablaba la lengua que quería? No, así como cada quien no puede tener el don que quiere. El Espíritu Santo reparte dones a quien Él quiere. Y aquí dice que el Espíritu Santo les concedió hablar en diferentes lenguas o como Él quería que se expresara. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos. Recuerde que el judío debía ir, siquiera un judío piadoso, 3 veces al año a fiestas o a 3 fiestas al año allí en Jerusalén. Dice que habían judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. En ese momento habían descubierto 3 continentes, o se conocían más bien 3 continentes. Esas personas venían de esos diferentes continentes. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque cuando usted va a hacer un estudio de bibliología, se da cuenta que la escritura que fue inspirada por Dios a través del Espíritu, Él guió a 40 personas de diferentes continentes, se cree que de 3 continentes diferentes, alrededor de un periodo de 1500 años, y todos con diferentes cargos, funciones. Y dice acá que al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Pregunto, ¿estas lenguas eran ininteligibles o inentendibles? No, eran los idiomas en que hablaban todas las personas que se habían acercado en ese momento a Jerusalén. Todos quedaron desconcertados y maravillados y se decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Generalmente en Galilea se hablaba parte en arameo, otro en hebreo.
muchos de ellos tuvieron que empezar a aprender el griego, porque era la lengua en la que se movía el comercio. Entonces era necesario aprender el griego en ese momento. Y dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Eso fue lo que estaban escuchando esas personas en ese momento, las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Ellos no se imaginaban que ahí se estaba celebrando el verdadero Pentecostés. Los judíos venían celebrando durante años y años la fiesta de Pentecostés, pero no se imaginaban que ese era el cumplimiento en ese momento. Las primicias, si usted va al libro de Levítico y lee sobre esta fiesta, era una sombra de la resurrección de Cristo. La Pascua fue una sombra de la muerte de Cristo. Entonces, Jesucristo resucita como primicia de los que han de resucitar entre los muertos. Asciende al cielo a los 40 días y a los 50 días es derramado el Espíritu Santo, dando cumplimiento a lo que Ezequiel había escrito siglos antes, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Jesucristo, vuelvo y repito, es el cumplimiento de todas las fiestas judías. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Hay personas que quieren coger todas esas fiestas y empezar a celebrarlas nuevamente. El Yom Kippur, la Pascua la celebran similar a los judíos, celebran los tabernáculos y otro tipo de festividades judías, y están devolviéndose a lo que era la sombra en lugar de venir al cumplimiento verdadero de todo esto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido por Él. Amén. Bueno, vamos a avanzar por aquí. Entonces, esta fiesta marcó la venida de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para el ministerio. ¿Por qué venía el Espíritu Santo? Recuerde que el Padre envió al Hijo para el cumplimiento de la redención de la humanidad de su pecado. Jesucristo lo que hizo fue glorificar al Padre, es decir, darnos a conocer también quién es el Padre. Y Jesucristo envía al Espíritu Santo, aunque Él también dijo que el Padre enviaría al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le glorificara a Él y glorificara al Padre. Esa es la tarea del Espíritu Santo, pero también cumple otro propósito, es convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque cuando el apóstol Pedro empieza a predicar, dice que todas estas personas que estaban allí escuchándoles hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, compungidos preguntaron: y hermanos, ¿qué hemos de hacer? Porque Pedro estaba predicando que Cristo era el cumplimiento de la promesa de Dios y que unos hombres o personas se habían encargado de acabar con el dador de la vida, que era Jesucristo. Y ellos preguntaron alarmados: ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice: arrepiéntanse
y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para que sean perdonados sus pecados. Ese es el propósito del Espíritu Santo, venir y convencer de pecado para que el ser humano se arrepienta de su maldad y vea en Cristo la salvación, es decir, la promesa del Padre de redimir a esta humanidad. Es aquí entonces donde los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo, también fueron sellados por el Espíritu Santo y recibieron ese poder también o esa plenitud para poder predicar a Cristo. Una pregunta, ¿usted cree que debemos pedir que el Espíritu Santo venga? Ya está entre nosotros, ¿cierto? Dios está presente aquí en la tierra por medio de su Espíritu hasta que Cristo regrese nuevamente. Entonces el Espíritu Santo ya está aquí cumpliendo un ministerio, ¿cierto? De traer las almas a Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre. Y ahí se completa todo el plan de salvación de el Dios Trino. Entonces, debemos pedir ser sellados por el Espíritu. El que cree ha sido sellado, es decir, ha sido comprado con la sangre de Cristo, y ese sello es como una marca imborrable de que tú le perteneces a Cristo. Si tú has considerado que necesitabas un Salvador y te arrepentiste para que Dios te hiciera entonces esa nueva creación, es decir, una persona con la disposición de obedecerle, entonces ya tienes el sello del Espíritu Santo, le perteneces a Él. Y el último proceso es que debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que dijo Pablo, ¿cierto? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o división, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Esta fue la llenura que recibieron los discípulos en Hechos 2 para poder ser testigos. Tú no serás testigo de Cristo y de su salvación a menos que hayas sido rescatado del mundo de tinieblas, sellado por el Espíritu Santo, y que la plenitud de Dios esté en ti para abrir tu boca y proclamar lo que tú consideras es la verdad. Y que no hay más verdad que la palabra de Dios, que no hay otra forma de que esta sociedad pueda cambiar, pueda mejorar, si no obedece lo que Dios dice en su palabra. ¿Y para qué es la plenitud de nosotros? Para que confiemos en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que está corroborando Hechos? Que lo que Dios había prometido a través de sus profetas, Isaías, a través de Ezequiel, a través de Joel, que lo habíamos leído la semana pasada, Dios cumple su palabra. ¿Y cómo caminamos nosotros ahora? Confiando en su palabra, porque sus promesas son verdad, porque Dios es fiel y verdadero, y todo va a cambiar, todo va a ser transformado, todo lo que vemos va a ser destruido y vuelto a ser de la manera en que Dios lo quiere hacer: cielos nuevos y tierra nueva. Todo va a ser restaurado, pero ya ese proceso, déjeme llamarlo así, de restauración, de renovación, está empezando en nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, estos hombres lo que hicieron fue hablar las verdades, proclamar la palabra de Dios que estaba en su corazón, que ya la habían recibido por el Señor Jesucristo.
Y mire todo lo que sucedió de pronto con el apóstol Pedro, que es el primero a quien toma el Espíritu Santo y lo pone a hablar en su nombre. Este apóstol Pedro que dijo: Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y cuando algunos estaban dudando, Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y estos nuevos creyentes empezaron a perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todo esto hizo que sobreviniera temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a ir viendo en un pequeño recorrido en estos meses de cómo el Espíritu Santo hacía milagros a través de los discípulos, cómo les decía ir o cómo les hablaba para que fueran a unos lugares y a otros no. Y así debería llamarse tal vez este libro, según proponen algunos teólogos: no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ese es era el deseo de Dios desde antes de la fundación del mundo: preparar un pueblo dispuesto, que empezó allí en Abraham y luego formó una familia que se multiplicó en medio de la esclavitud en Egipto, los sacó de allí y los purificó en el desierto hasta que los llevó a la tierra prometida para que fueran su pueblo. Este pueblo no respondió porque debía venir también otro pueblo, que eran los gentiles, nosotros, otras naciones, para llegar al cumplimiento perfecto del plan de Dios, que era unir a dos pueblos en uno, derribar los muros. Las promesas no eran solo para los judíos, era para las naciones de la tierra. Así se lo había prometido a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y no solo Israel. Ahora la iglesia es el cumplimiento de esa promesa. Dios ha escogido su novia para entregársela a su hijo el día de las bodas del Cordero. Qué maravilla, ¿no? Eso lo entiende un judío, porque un judío no escogía a su novia. Era el padre quien le escogía a la novia, daba una dote y se la entregaba al hijo. Eso es lo que está haciendo ahora el Padre a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es la dote para nosotros? El Espíritu Santo. Es el anticipo, son las arras. Es decir, hemos sido comprados y el Espíritu Santo es el anticipo de que el Señor va a cumplir. Es decir, de entregar esta novia pura, limpia y sin mancha al novio, que es Jesucristo. Y eso esperamos aquí la iglesia. Estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo para ser entregada al novio. Usted se está preparando para ese día. Usted quiere estar en esa boda. No es fácil, y por eso necesitamos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo todos los días. Y Pablo lo dice: no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo con el pecado. Caminen en santidad. Pídanle al Espíritu Santo que controle sus pensamientos, sus deseos, sus palabras, sus emociones, sus sentimientos, para que tengamos así la mente de Cristo y en todo Él sea glorificado. Amén. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Señor, qué bella es tu palabra, Señor. Como todo lo que tú has planeado hacer haya cumplimiento, Señor, en las profecías de tu palabra. Y hay muchas profecías que se han cumplido, pero muchas otras que seguramente nosotros
seremos testigos del cumplimiento de ellas, Señor. Tal vez no lo sabemos, Señor. Seamos aquella generación a la que le corresponda verte venir en las nubes, Señor. Y anhelamos ese día como lo escribió Juan allí cerrando el libro de Apocalipsis. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, por nosotros. Ese es el mayor deseo y es lo que nos mueve todos los días a levantarnos, a trabajar, a desarrollar diferentes labores, sea en casa, sea fuera de casa, en nuestros ministerios, en el servicio. Eso es lo que Dios quería hacer, la plenitud del Espíritu para que le sirviéramos llevando el Evangelio en todo lugar. No le servimos a Dios aquí en la iglesia, le servimos a Dios en todo lugar donde Él nos pone. En todo lugar donde vayamos y con quienes estemos es la oportunidad que tal vez nunca se volverá a repetir de hablar de las verdades de Dios. El día que Dios nos ponga a hablar, por favor, hablemos, porque no sabemos si será la última oportunidad que tenga aquel que va a escuchar ese mensaje. Cada que la iglesia de Dios habla, Dios manifiesta su amor, su compasión, su paciencia, su gracia con aquellos que le necesitan en su vida. Señor, llénanos en esta mañana de tu Espíritu, Señor. Señor, a veces pensamos que ser lleno del Espíritu, recibir el Espíritu, son cosas que podemos pedir constantemente. Y pensamos que se recibe el Espíritu Santo si sentimos que temblamos, que sudamos, que lloramos, que nos caemos, Señor. Pero no siempre será así. Por eso no permitas que nos volvamos una iglesia sensista, una iglesia emocionalista. Señor, está bien que cada uno experimente de formas diferentes, Señor, el mover de tu Espíritu en su vida, pero Dios, lo más importante y lo más maravilloso, Dios, es que tengamos confianza, Señor, en que tú nos has salvado, nos has perdonado y que nos estás llenando de tu Espíritu para ser testigos tuyos en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde vivimos, Señor. Y si tú así lo quieres, Señor, también como has llevado a otras ciudades, a otras naciones, Señor, para que esta tierra sea llena del conocimiento de tu palabra, Señor. Y eso va a suceder porque ese es tu plan, Señor, que miles y miles, millones y millones de personas hagan parte de ese pueblo que tú estás preparando para que reciba esa bendición de estar por una eternidad contigo, para adorarte, para conocer más de ti, para deleitarnos, para hallar el verdadero descanso para nuestras almas. Tú ya lo anticipaste: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Este peregrinaje es difícil, Señor, es agotador, es desconcertante en algunos momentos, pero de tu mano, Señor, yo sé que lo vamos a lograr. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada persona, bendice cada familia representada en ella, Señor. Trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae esa plenitud de tu Espíritu en cada vida, Señor. Sigue
manifestándote a cada uno de nosotros, Señor precioso, y que ese amor aumente día a día, Señor, y que eso que nos has pedido, amarte a ti y amar al prójimo, sea, Señor, algo que logremos como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo anhelamos y te lo pedimos. Amén y amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder